seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Nada es imposible. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que
del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo. Buenos días, amados hermanos, que Dios los bendiga. ¿Cómo están? Espero que bien. Empezamos entonces una vez más una reunión virtual de estudio bíblico con el fin de estudiar la palabra, de seguir, digamos, en la meditación de la misma, con este propósito que hemos tenido hace tiempo de estudiar el Evangelio de Mateo y de ir avanzando paso a paso en la lectura de la misma y la interpretación, para que a través de la palabra el Señor nos siga bendiciendo, instruyendo y podamos conocerle, ¿no es cierto? Así que te invito a compartir una vez más este estudio bíblico del Evangelio de Mateo, y que sin duda la palabra de esta mañana pueda bendecir tu vida. Así que bien, vamos a comenzar. Para eso vamos a orar. Voy a orar al Señor para que nos dirija en esta mañana, a su Espíritu Santo en la lectura, pero también voy a orar para que el Señor te bendiga. Vamos a orar por los necesitados, y en esta hora todo lo que quieras pedirle es el momento, ¿no?, de poder hacerlo en comunión, ¿sí?, unos con otros. Así que bien, vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Queremos pedirte tú nos bendigas, nos dirijas en esta mañana, Señor, en la lectura de tu palabra, y tu Espíritu Santo nos dé entendimiento. Aumentanos la fe, Señor, y ayúdanos a ver aquellas cosas, Señor, ocultas que tú tienes, pero que las revelas a tus hijos a través de tu palabra y de tu presencia, a través de Jesús. Señor, en este momento te pedimos perdón por nuestras faltas y te pedimos que nos ayudes a volvernos a ti. Clamamos, Señor, con fe, creyendo, Señor, a ti, Señor, para que tú obres en la gente que necesita en este tiempo. Conocemos de nuestros hermanos y gente de la cordillera, Señor, que está pasando un momento difícil, que ha perdido sus casas, sus bienes. Clamamos para que tú sigas obrando, Señor, y proveyéndole y ayudándole y sosteniéndolos, Señor, en este tiempo tan difícil para ellos. Señor, sin duda, sabiendo de que tú obras y de que, Señor, tú vas a movernos, Señor, también en tu amor y tu gracia a poder colaborar. Te agradecemos por todo, Señor, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios nos pueda bendecir en esta mañana, que Dios nos acompañe. Vamos a comenzar con el estudio bíblico. Como ustedes ya saben, los objetivos del estudio bíblico son estos: estudiar el pasaje bíblico, analizar y definir palabras importantes, listar las observaciones con mayor importancia o que nos puedas conducir a una conclusión, interpretar el texto, es decir, escribir una idea principal o varias, y reflexionar en diferentes aplicaciones. Y la sexta es realizar las preguntas, ¿no es cierto? Estas 4 preguntas que te van a ayudar a registrar el estudio, ¿sí?, con tus palabras y en la forma en que el Espíritu Santo te va a poder guiar, quizás a escribir en una pequeña oración, ¿sí?, una síntesis, un resumen de lo más importante que el Señor te ha hablado, y con esto el Señor seguramente te va a bendecir, ¿no es cierto?, y te va a dar mayor entendimiento. Así que bueno, te animo a que continuemos. Como sabemos, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, en esta oportunidad Mateo capítulo 12, desde el versículo 22 hasta el 30, ¿sí?
el método sistemático de estudio bíblico, ¿sí? Vamos a realizar una observación, ¿sí? Para luego llegar a la interpretación y después pensar en la aplicación para mi vida. Muy bien. Entonces, vamos directamente a la lectura del texto, ¿sí? Lo van a encontrar ahí en su Biblia, Mateo 12, versículo 22, hasta el 30, ¿sí? Vamos a ponerlo en pantalla, y dice así, versión Reina Valera. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, ¿sí? Esto fue traído a Jesús, ¿sí? Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Vamos a leer inmediatamente una versión de traducción del lenguaje actual. Dice así, está media chiquitita la letra, espero que se pueda leer, y si no, bueno, lo leo yo. Dice así, unas personas llevaron a un hombre a Jesús para que le sanara. Ese hombre era ciego y mudo, porque tenía un demonio. Pero Jesús lo sanó, y el hombre pudo ver y hablar. La gente estaba asombrada de lo que Jesús hacía, y se preguntaba, ¿será Jesús el Mesías que Dios prometió para salvarnos? Pero algunos de los fariseos oyeron a la gente y pensaron, Jesús libera de los demonios a la gente porque Beelzebú, el jefe de los demonios, le da poder para hacerlo. Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban y les dijo, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Si Satanás lucha contra él mismo, destruirá su propio reino. Según ustedes, yo expulso los demonios por Satanás, porque Satanás me da ese poder. Si eso es cierto, entonces, ¿quién les da poder a los discípulos de ustedes para echar fuera a los demonios? Si ustedes me responden que Dios les da ese poder, quedará demostrado que ustedes están equivocados. Y si yo echo fuera los demonios con el poder del Espíritu de Dios, con eso les demuestro que el reino de Dios ya está aquí. Si alguien quiere robar lo que es de un hombre fuerte, lo que un hombre fuerte tiene en su casa, primero tiene que atar a ese hombre y después podrá robarle todo. El que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a traer otros para que me sigan es como si los estuviera ahuyentando. Amén. Bien, aquí vemos este texto muy interesante que nos revela más sobre Jesús, sobre su obra. Hay mucho para pensar y para observar en este texto. Así que vamos a comenzar con esta observación detenida sobre el texto.
Para ello, vamos a ir meditando en el texto. Ahí está el texto. Dice el primer versículo que lo que acontecía era que le llevaron a Jesús una persona que dice estaba endemoniada y que además evidenciaba algunas características específicas en su cuerpo que tenía que ver con una ceguera y era mudo, ¿no es cierto? No podía hablar y no podía ver. Es interesante ver que, bueno, él inmediatamente dice que lo sana y esta persona pasa de tener esta condición a ahora poder ver y hablar tranquilamente. Y esto desata, digamos, el asombro de las personas, ¿no?, que estaban en aquel lugar. Y comienzan a preguntarse y a hablar entre ellos si realmente Jesús es el Mesías, aquel que Dios y el Padre iba a enviar para salvarlo. Los fariseos, al escucharlo, entonces empiezan a discutir, empiezan a pensar entre ellos, quizás también hablando bajo, ¿no?, entre ellos para que Jesús no escuche, pero sí para que escuchen el resto. Y decían, no, hace esto porque Satanás le da poder para hacerlo, ¿no? Y Jesús dice en el versículo 25, dice que sabiendo Jesús los pensamientos de ellos. Algo muy interesante. Primero, este contraste del ciego y mudo, es decir, aquel que no ve y que no habla o no le permite hablar, con un hombre, ¿no?, que tiene estas dificultades a causa de un problema espiritual, ¿no?, que es un demonio. Ese contraste con estas personas, estos fariseos, ¿no?, que estaban allí para tratar de acusar a Jesús y tratar de que la gente se pusiera en su contra, de desacreditarlo, ¿no es cierto? Y vemos ahí entonces que este contraste, ¿no?, de una persona ciega y muda a estos hombres que tampoco, que espiritualmente estaban de esta forma, es decir, ellos no querían ver la verdad que estaba enfrente de sus ojos, ¿sí? Y no querían declarar esa verdad, sino que al contrario, ¿sí?, callaban esa verdad y no querían verla. Por esa razón estaban insistiendo en que Jesús no hacía esto de parte de Dios, sino de parte de Satanás. Pero interesante también es ver que Jesús dice que él, conociendo los pensamientos de estas personas, Jesús no escuchó lo que ellos decían, pero sí conocía sus pensamientos. Es interesante ver en una característica de Jesús, ¿no es cierto?, que aún al haber renunciado a todo su poder como Dios, ¿no es cierto?, para hacerse hombre justamente, él tenía algunas cosas que eran dadas por el Espíritu de Dios y era el de conocer los pensamientos. Él conocía lo que estos hombres estaban diciendo de él. Entonces comienza una serie de, de fundamentos, ¿sí?, una explicación de por qué lo que ellos dicen no tiene sentido alguno, ¿sí? Entonces comienza a decirles, bueno, que si todo reino dividido contra sí mismo, que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, ¿sí? Quiere decir que es derribado, es decir, no podría funcionar, en algún momento se destruye. Y toda una ciudad o casa dividida entre sí misma tampoco permanece, ¿sí? En la otra versión veíamos que hablaba de un país, de un reino, de una familia, ¿sí?, en el que se pelean entre sí mismos. En algún momento hay una división, hay una separación, hay una ruptura, ¿sí?
esto es lo que Jesús comienza a decir, ¿sí? Entonces, el pensamiento lógico que Jesús está dando es algo que cualquiera puede entender, si, en comparación a lo que estos hombres pensaban y decían de Jesús, ¿sí? Jesús decía, bueno, si yo hago esto por Satanás, entonces ¿cómo es? Satanás está dividido contra sí mismo, ¿no? Porque está expulsando sus propios demonios. No tiene sentido, ¿sí? Y lo empieza a fundamentar de esta forma que mencionábamos recién. Entonces dice el versículo 26, dice Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo puede permanecerá su reino? Es decir, no tiene lógica alguna de que Satanás haga eso, ¿sí? Y esté en contra de sí mismo. Entonces sigue fundamentando. Dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú. Belcebú, ¿sí? Viene de esta palabra construida, digamos, en el contexto hebreo, no judío. Dice que viene de un dios, ¿sí? Que se llamaba Baal, ¿sí? Un dios pagano, ¿sí? Y la parte de Cebú, ¿sí? Tiene que ver con algo, un nombre que le daban a una peste que eran las moscas, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que quiere decir es el dios de las moscas, ¿sí? Que hacía referencia a Satanás, ¿sí? Esto es la forma en que ellos lo llamaban. Dice, si yo he hecho fuera demonios por Belcebú, no por Satanás, dice, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, ¿no? Y esto se refiere a los discípulos de los saduceos y fariseos. En esa época, inclusive antes de Jesús, se practicaba lo que era el exorcismo y habían varias formas, ¿no? Que tenían para poder hacerlo. Y los discípulos de los judíos practicaban eso y lo que Jesús les dice, bueno, pero si sus discípulos supuestamente lo hacen en nombre de Dios y por Dios, ¿sí? Ustedes están diciendo que si yo lo he hecho, lo hago por el poder de Belcebú, es decir, de Satanás, entonces sus hijos también lo hacen por ese mismo poder, ¿no es cierto? Es decir, sus discípulos también lo hacen por el mismo poder. Ellos mismos dicen que van a ser sus jueces, ellos mismos van a poder dar testimonio de que esto no es así, ¿sí? Entonces, claro, ¿por qué? Porque Jesús no lo reconocen estos hombres, fariseos y saduceos, escribas y demás, no los reconocen, pero sí reconocen a sus discípulos, porque justamente son aquellos que son enseñados, instruidos por ellos mismos. Entonces, esto es lo que Jesús está tratando de decir y con esta lógica, este fundamento o argumento, con este argumento está defendiendo y mostrando que lo que estaban diciendo ellos, ¿sí? Lo que estaban pensando no tenía sentido alguno, ¿no? Entonces ya ahí Jesús deja claro, ¿no? Que esto que ellos pensaban no podía ser, ¿sí? Claramente ellos escucharon, ¿no? Pero no fueron entendidos de que estaban haciendo lo contrario, porque ellos ya lo sabían, que ellos estaban equivocados, y no se dieron cuenta de que ellos estaban equivocados, porque en realidad lo que ellos decían era una falacia, una mentira. Lo que ellos decían era simplemente para desacreditarlo, no le importaba si decían lo correcto o no, lo que a ellos les importaba era estar en contra de, ¿sí? Dice el versículo 28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, ¿no? Y acá hay algo interesante que menciona el reino de Dios, ¿sí? Que es que él afirma, ¿no es cierto?, que lo que hace lo hace a través de Dios y lo hace a través del Espíritu de Dios, ¿sí? Y que esto que él estaba haciendo era una puerta abierta
a Dios, ¿sí? O para que Dios esté entre nosotros, entre el pueblo de Dios, entre la gente, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto? Bueno, se refiere que justamente Jesús fue el camino, ¿no? La verdad y la vida, como mismo lo dijo, en la que Dios pudo cumplir ese plan de redención, ¿sí? A través de la obra que hizo Jesús en la cruz, a través de su muerte y de resurrección, nosotros podemos ahora ser perdonados y el reino de Dios justamente viene a nuestra vida porque recibimos el mismo Espíritu de Dios y ese reino es, vive en nosotros, digamos, está entre nosotros y tiene que ver con la salvación, con el perdón de pecados, tiene que ver con una eternidad con el Señor. Tiene que ver con qué va a pasar el día del juicio, ¿no? Con nuestras almas. Tiene que ver con una identidad, ¿no es cierto?, de todo cristiano. Y bueno, como decía, con la salvación, con una gracia inmerecida, ¿sí? Con un perdón inmerecido, ¿sí? Solamente porque así Dios lo quiere. Entonces Jesús evidencia que todo lo que hacía era para mostrar que Él es el Mesías. Mateo enfatiza esto justamente porque él en todo su argumento, en todo su escrito, está apuntando directamente a esta idea. Jesús es el Mesías que estaban esperando. Jesús es el Cristo, ¿sí? Y bueno, de esta manera, con este relato, ¿no?, de lo que aconteció de aquella vez y de lo que Jesús dijo, está nuevamente afirmando lo que los fariseos no querían ver, que Jesús es el Mesías esperado. Dice el versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Bueno, aquí se refiere al hombre fuerte como a Satanás, ¿no es cierto? ¿Cómo puede saquear? Se refiere a liberar, ¿no? A poder sacar, ¿no?, lo que tiene. Y se refiere justamente a eso, a la victoria que Dios tiene a través de Jesús, o que Jesús tiene sobre Satanás. Es decir, que Satanás por Jesús ha sido vencido. Por eso dice que primero le ata, ¿no es cierto? Jesús ha vencido a Satanás, ¿sí? Y en la cruz ha vencido la muerte, porque Él no está muerto, Él resucitó, para esperanza también de vida eterna en todos nosotros. Entonces, dice en pocas palabras que Jesús ha vencido a este Belcebú, a Satanás, ¿sí? Y saquear se refiere a liberar a todos aquellos que están atados justamente, o que están oprimidos, o que están encarcelados por Satanás, ¿sí? Entonces, el propósito, ¿no?, de Jesús es liberar, restaurar, sanar a todos aquellos a los cuales el enemigo, Satanás, los tiene oprimidos, encarcelados, ¿sí? Y este es el plan de Dios. Entonces, claro, esto es lo que Jesús está haciendo, está atando para saquear todo lo que Él ha hecho, toda esa maldad. Entonces Jesús dice en el versículo 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y se refiere justamente a eso, ¿sí? El que no hace, el que no le ayuda, digamos, en este sentido, ¿no?, a salvar las almas, a liberarlas, ¿sí?, en realidad está actuando en contra de Jesús, ¿sí? Dice, y el que conmigo no recoge, desparrama. Se refiere, ¿no?, a esto de que si, digamos, no está trabajando con él, ¿sí?, para la salvación de las almas, para llevar a las almas a Dios, entonces realmente lo que está haciendo es entorpeciendo su trabajo, ¿no?, entorpeciendo su voluntad. Quizás un poquito más claro está en la versión traducción del lenguaje actual, que dice,
El que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan es como si estuviera ahuyentándolos. ¿Sí? A eso se refiere. Bien, vamos a compartir algún comentario bíblico para tener un poquito más de información, ¿sí? De otra mirada, otras perspectivas, otros puntos de vista. En este caso el de Diario Vivir. Dice así, desde el versículo 24 comienza este comentario, pero dice así. Dice, antes habían acusado a Jesús de estar aliado al príncipe de los demonios. Los fariseos trataban de desacreditarlo apelando a las emociones, ¿no? Como no querían creer que él fuera Dios, decían que actuaba de acuerdo a Satanás. A Jesús no le fue difícil demostrar la necedad de su argumento. Como hombre, Jesús se había despojado, dice, de su capacidad sobrenatural de saberlo todo, pero mostró un conocimiento profundo de la naturaleza humana. Su discernimiento impidió que lo enredaran en sus palabras. El Cristo resucitado conoce todos nuestros pensamientos. Esto puede ser un consuelo porque Él sabe bien lo que queremos decir cuando le hablamos y nos puede ofrecer ayuda. Por otro lado, no podemos ocultar de Él lo que hacemos con motivos egoístas. Al nacer Jesús, el poder de Satanás y su control se vieron trastornados. En el desierto Jesús salió airoso de la tentación y en la resurrección anuló el arma final de Satanás, la muerte. Al final Satanás será atado para siempre, si esto está en Apocalipsis 20:10, y la maldad no pervertirá más a la tierra. Jesús tiene poder y autoridad total sobre Satanás y sus fuerzas. Es imposible ser neutral en relación con Cristo. Cualquiera que no le esté siguiendo activamente lo ha rechazado. Cualquier persona que procura mantenerse neutral en pugna cósmica del bien contra el mal ha rechazado a Dios. Aquí habla en forma tajante sobre el versículo 30, que nos menciona, que no está activamente trabajando, ¿no? Con los deseos de Dios, del Padre, en función de su voluntad de hacer el bien, de esparcir el Evangelio, de salvar almas, ¿sí? De ayudar, ¿sí? Entonces en realidad está en contra, ¿sí? Es interesante ver que aún la neutralidad, ¿sí? Es un pecado contra Dios, ¿sí? Y contra Jesús. Así que podemos decir que somos cristianos, pero si nos dedicamos a ser neutrales, muchas veces vamos a encontrar con que en realidad no estamos sirviendo al Señor, sino que estamos en contra de su voluntad y quizás estamos entorpeciendo lo que Él quiere que hagamos. Es algo para meditar, ¿no es cierto? Quisiera también leer otro en esta oportunidad. No lo voy a presentar en pantalla, pero sí lo voy a compartir, lo voy a leer. Este es un comentario de Matthew Henry. Dice así, desde el versículo 22 al versículo 30, dice esto. Dice, un alma sometida al poder de Satanás y cautivada por él, está ciega de las cosas de Dios y muda ante el trono de la gracia. Nada ve y nada dice a propósito. Satanás ciega los ojos con la incredulidad y sella los labios de la oración. Mientras más gente magnificaba a Cristo, más deseosos de injurarlo estaban los fariseos. Era evidente que si Satanás ayudaba a Jesús a expulsar demonios, el reino del infierno estaba dividido contra sí mismo. Entonces, ¿cómo podría resistir? Si decían que Jesús echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios, no podían probar que sus hijos los echaran por algún otro poder. Hay dos grandes intereses en el mundo, y cuando los espíritus inmundos son expulsados por el Espíritu Santo, en la conversión de los pecadores a una vida de fe y obediencia, ha llegado a nosotros el reino de Dios. Todos los que no ayudan, ni se regocijan con esa clase de cambio, están en contra de Cristo.
Es decir, hay personas que en vez de gozarse y de regocijarse porque hay nuevos creyentes, ¿sí? O porque una persona que tuvo una vida de mucho pecado se convierte, entonces en realidad a causa quizás del egoísmo, de la envidia o de tantas otras cosas que puedan pasar y que el enemigo sabe usar, están en realidad en contra de Cristo. ¿Sí? Qué interesante esta mirada, ¿no es cierto? Y quiero compartir también lo que es el versículo 31, ¿sí? Lo vamos a abordar más la próxima semana, pero dice así, el versículo 31 del capítulo 12 de Mateo, dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Sí? Aquí hay, y esto es lo que vamos a hablar también la semana que viene, un pecado imperdonable. ¿Sí? Dice que estos hombres injuriaban o trataban de, desacreditar a Cristo, pero la forma en que lo hacen es muy curiosa, ¿no? Porque en realidad lo que están desacreditando es el poder que obra a través de él. Justamente es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Entonces cuando le acreditan ese poder a Satanás, entonces lo que están haciendo justamente es pecar contra el Espíritu Santo. Están hablando mal del Espíritu Santo. Aunque a ellos no les interesaba mucho y no se dieron cuenta en realidad de lo que estaban haciendo, quizás no se dieron cuenta, ellos sí estaban cometiendo este pecado, no por omisión, sino porque ellos estaban, de alguna manera decididos, ¿sí? Estaban decididos, no bajaban los brazos, no daban marcha atrás en la decisión de no reconocer a Jesús como el Mesías, de no creer que Él venía de Dios, de no justamente creer que el Espíritu de Dios estaba con Él. Entonces, esta falta de fe, ¿sí? Esta incredulidad, ¿sí? Es un pecado que dice es contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es aquel que da, digamos, convicción de pecado, es el que da entendimiento a las personas y la que le hace ver su propio pecado y le da entendimiento del Evangelio de Cristo. Entonces, si la persona rechaza esa fe, rechaza esa voz, ¿no? La voz de Dios, rechaza ese entendimiento, esa convicción del pecado, ¿sí? Entonces esa persona está en contra de Cristo y además está pecando contra o blasfemando contra el Espíritu Santo. Dice que es un pecado imperdonable, claro, porque es la falta de fe. Si no es una falta de fe que no nos permita salir victoriosos en una prueba, sino una falta de fe que no te permite alcanzar la gracia, que no te permite alcanzar el perdón de pecados, que no te permite justamente creer que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida. Esto es lo que le pasaba a estos fariseos y Jesús lo remarca con este texto que vamos a seguir la semana que viene. Hay muchas cosas a destacar de lo que hemos leído. El argumento que Jesús da sobre las falsas acusaciones de estos hombres, ¿sí? Pero el hecho, por ejemplo, cuando vamos a la interpretación, el hecho de que Jesús conoce los pensamientos, tanto los buenos como los malos, a Él no le podemos mentir, ¿no es cierto? El hecho de que Jesús, ¿sí?
quien mora en nuestra vida, en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, por el solo hecho de haber creído en Él y en esa cruz que nos limpia de pecado, ¿sí? Y poner nuestra fe en Él, ¿sí? En que así como Él murió, nosotros morimos al pecado, y como Él, así como Él resucitó, nosotros también vivimos para Él y tenemos esperanza de vida eterna. Y dice que el reino de Dios se acerca, el reino de Dios está acá, en este lugar, no porque yo sea buena persona, sino porque Dios ha venido a rescatarme, a restaurarme, a sanarme. Este texto también nos revela de que las personas pueden estar cegadas y mudas espiritualmente, en el sentido de que no pueden ver realmente la verdad del Evangelio, por varias razones. Por lo general tiene que ver con una falta de fe, tiene que ver con una falta de entrega, tiene que ver con un orgullo, ¿sí? Nos revela este texto que estas personas, por lo general, no ayudan a que las personas se salven, sino al contrario, ¿sí? Traen división, traen o sea, en vez de acercar a las personas a Cristo, las alejan, ¿sí? Y no son personas que no tengan conocimiento del Evangelio, de la palabra, sino que sí, son personas que tienen conocimiento, ¿no? En este caso los fariseos de su época, ellos decían que las cosas se tenían que hacer para que se acerquen a Dios, pero en realidad con todas sus reglamentaciones y necedades alejaban a las personas de Dios. Entonces esto nos da la enseñanza de que puede haber cristianos que, creyendo que hacen lo correcto por quizás legalidades, ¿no? O formas, en vez de acercar a las personas a Cristo con sus propias actitudes, lo que hacen es alejarlas. Nos da el entendimiento de que muchas veces los cristianos pueden estar cegados a la verdad por el simple hecho de no reconocer, de no creer. Nos habla este texto de que Jesús ha vencido a Satanás y lo vence, de tal forma que las personas sometidas al diablo pueden ser libres por el poder del Espíritu Santo a través de Jesús. Nos revela eso, este texto. Nos revela que Jesús vino a este mundo justamente para sacar de esa cárcel, ¿no? y de ese lugar donde estaban sometidos al enemigo, a Satanás, liberarlos y darles una nueva identidad, restaurarles su vida, brindarles una nueva oportunidad y para siempre darles vida. Pero también nos enseña este texto que aún con nuestras actitudes podemos estar en contra de la voluntad de Dios y del plan de salvación de Jesús. Él dice que el que no es conmigo, contra mí es. Es decir, aquel que no, o que está haciendo, digamos, tiene esta actitud de poner trabas en la salvación de las personas, a través de legalidades quizás, lo que está haciendo es estar en contra de Jesús mismo, en contra de Dios, ¿no? Qué terrible que nos suceda eso, ¿no? Que por alguna cuestión, algún pensamiento, algún sentimiento, alguna emoción de orgullo con respecto a quienes somos y lo que hacemos o lo que hemos logrado, quizás nos conduzca a tener una actitud que esté en contra de Dios en vez de a favor, ¿no? O, como dice también, ¿sí? En vez de estar recogiendo con Jesús, es decir, salvando almas, estamos desparramándolas, es decir, ahuyentándolas.
Quizás este texto nos ayude a pensar en que Dios, quien tiene un plan para nuestras vidas de salvación, también tiene un plan para que nosotros le sirvamos y le obedezcamos. Un plan para que nuestra vida no se desvíe. Él ha puesto delante de nosotros un camino de perfección, de vida eterna, de abundancia, de gozo, ¿no? De paz. Pero que nosotros mismos, a través incluso de nuestras decisiones, de nuestros pensamientos, podemos desviarnos. Podemos, quizá como los fariseos, imponer reglas, decir cosas que no son, y formar una pantalla que lo que nos convierte es en hipócritas, como Jesús le llamó a los fariseos, ¿no es cierto? Ese es el tiempo de meditar esto. ¿En qué cosas me parezco? ¿No? ¿En qué cosas puedo llegar a estar en contra? ¿Estoy recogiendo con el Señor o estoy desparramando? Bueno, en la vida hay muchas actitudes que tenemos, a veces buenas y malas. Cuando rechazamos a las personas, cuando nos da lo mismo a las personas, entonces quizás no nos demos cuenta que la falta de perdón, la falta de amor, a veces las personas no necesitan que nosotros las entendamos, ¿sí? Porque el único que puede entender los pensamientos, como bien vimos, es Jesús. Pero sí necesita que actuemos en favor del reino de los cielos. Es decir, que mostremos a Cristo, que mostremos que sí hay soluciones para las cosas de la vida, que se puede perdonar, se puede ser libre de una atadura, se puede ser libre del orgullo, ¿sí? Quizá en este tiempo podamos meditar en nuestras relaciones personales, ¿sí? Bueno, uno dice, yo no me peleo con nadie, yo estoy bien con todos. Está bien con todos, pero no amo a ninguno, porque en realidad pienso en mí mismo, me preocupo por mis intereses, ¿no? Bueno, todo esto habla de que no estoy interesado en el plan de Dios, y si con Él no recojo, entonces desparramo, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, si no estoy en la obra, haciendo lo que tengo que hacer, entonces posiblemente estoy siendo una piedra de tropiezo para otro. Qué interesante esta meditación, ¿no? ¿Cómo lo aplico? Bueno, la aplicación tiene que ver con qué voy a hacer, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, si tenés que pensar esto, ¿está siendo de utilidad para el reino de los cielos, para la salvación de las almas? Y vos decís, bueno, quizás sí y no, o no directamente, o sí. Pero la cuestión es esta, quizás llegas a la conclusión de que no estás haciendo nada. O que quizás piense que no estás haciendo nada. Bueno, medítalo bien, quizás en lo mínimo lo estás haciendo, pero quizás Jesús le está demandando un esfuerzo más. Bueno, eso es lo que debemos hacer, un esfuerzo más. Recordando esto, de que la vida no se trata de nuestra felicidad. La vida se trata de cumplir con la voluntad de Dios, de seguir a Cristo e imitarlo, seguir sus pasos, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque así como lo dice también su palabra, todas las otras cosas vienen por añadidura. Es decir, la felicidad del cristiano no se basa en perseguir cosas que te hagan felices, sino que la felicidad del cristiano se basa en encontrar esta verdad de que Cristo nos libera, nos restaura, nos sana, nos quita la ceguera, ¿sí? Y ya no somos más mudos, sino que ahora vemos la verdad, vemos a Jesús y podemos hablarle. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que entender esto, ¿no? Dios es
nuestra felicidad. Jesús es nuestra felicidad, porque Él nos da paz y gozo que nadie puede tener a no ser que crea y ponga su esperanza en Jesús. Jesús dice, yo le doy una paz que el mundo no conoce, ¿no es cierto? Entonces la felicidad del cristiano no se basa en que me llevo bien con todos, no se basa en que siempre tengo buenos días, ¿no? Porque malos días hay, porque a veces no congeniamos bien con las personas. Si está basado en nuestra felicidad en eso, entonces nuestros días van a ser, la verdad, que decepcionantes, tristes, de angustia. Pero el Señor nos llama a esa vida, nos llama a una vida de felicidad, de alegría, de gozo, de abundancia, de bendición. Entonces, cuando pensamos en cómo lo aplicamos, tenemos que pensar eso. Si el Señor me llama a ser libre, a ser perdonado y a perdonar, entonces, ¿qué debo hacer? ¿No? Quizás este estudio nos ayude a tomar algunas decisiones, ¿no?, importantes. Te dejo entonces estas 4 preguntas para que vos puedas escribir cómo el Señor te ha hablado y que podamos dar digamos, tener escrito, el Señor los está pidiendo, ¿sí? No solamente la verdad, el principio que encontramos bíblico, sino además lo que voy a hacer, que son cómo lo aplico, y la otra es que de esa aplicación. Bueno, ¿qué podría hacer? Y podría hacer esto. Ahora, vos comprometete con esto que podrías hacer, porque es lo que nos está pidiendo el Señor. Y entonces, con este estudio, espero que el Señor te haya bendecido y te bendiga con esta palabra, que puedas seguir meditando en ella. ¿Sí? Con este estudio hicimos esta introducción a ese pecado imperdonable, del cual vamos a hablar la semana que viene. Y te invito esta noche a las 20 de forma virtual, ¿sí? A través de sala de Facebook, ¿sí? Esta noche a las 20, como dije bien, y a todos aquellos mis hermanos que están bautizados, ¿sí? Vamos a tener también la Santa Cena. Así que un momento de comunión, de compartir, de celebrar, de anunciar a Cristo. Amén. Que Dios te bendiga, voy a orar por vos y nos despedimos. Padre Santo, te pido por mis hermanos y hermanas, te pido por esta palabra para que llegue a los corazones, Señor, de una forma, Señor, sobrenatural, Señor, para que tú transformes las vidas, me sigas transformando a mí, Señor, porque yo también te necesito, Señor, como todos nosotros, y clamamos ahora en este momento por las personas necesitadas, Señor, por las personas que sufren, Señor, por esta situación que acontece, Señor, allí en la cordillera, Señor. Clamamos, Señor, para que tú obres y que tú traigas alivio, Señor, a todas aquellas personas. Que, Señor, tú puedas seguir moviendo, Señor, la solidaridad de las personas, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, y para que, Señor, estas personas que están en esta situación tan desfavorable puedan también ver tu mano poderosa. Señor, gracias por todas tus bendiciones. En tus manos nos ponemos, agradeciéndote todas las cosas. Acompáñanos